Clase 5. Repaso de contenidos. Físico-química. Cuando nos preguntamos qué es el universo, seguramente a nuestra cabeza se vengan las siguientes imágenes. Imágenes de constelaciones, de Vía Láctea, de planetas, del Sol y estrellas. Pero para poder definir universo desde el punto de vista científico, decir con qué es todo lo que nos rodea, no es suficiente. Tenemos que decir además que el universo es todo aquello que está formado por materia y energía. ¿Qué es la energía? Supongamos que tenemos a una persona caminando. Para poder caminar, las células de su cuerpo deben de incorporar energía. Al realizar este movimiento, decimos que entonces está gastando parte de la energía que tiene almacenada en sus células. Si observamos una lamparita, veremos que la luz de esta se enciende gracias a otra forma de energía, la electricidad. Si ponemos, por ejemplo, la pava al fuego para tomar unos mates, observaremos que el agua que está dentro de ella se calienta gracias a otra forma de energía muy importante, el calor. Estos tres ejemplos, movimiento, electricidad y calor, son ejemplos de formas de energía. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la energía? Definimos en ciencia a la energía como la capacidad para realizar un trabajo, es decir, una acción. Cuando una persona camina, está realizando una acción, moverse. Entonces, la energía está asociada a ese movimiento. Formas de energía y sus transformaciones. La energía se manifiesta en distintas formas, por ejemplo, en el movimiento, en la electricidad, en el calor o incluso en las montañas rusas, en donde aparece la energía potencial, que es aquella que está relacionada a la altura a la cual se encuentra un objeto. Estas formas de energía pueden convertirse unas en otras. Por ejemplo, tenemos en la imagen los denominados molinos eólicos, que tienen la función de aprovechar la energía eólica, es decir, aquella que genera el viento al moverse naturalmente, y aprovecharla para generar electricidad. ¿Qué es la materia? ¿Es todo lo que podemos tocar? ¿Es todo lo que podemos ver? Es necesario hacerles la siguiente pregunta. ¿Podemos tocar y ver al virus SARS-CoV-2 responsable de la enfermedad COVID? Ustedes coincidirán conmigo en que no podemos tocarlo y verlo solamente pueden los científicos en los laboratorios utilizando elementos como los microscopios. Entonces, ¿qué es la materia? Decimos que la materia es todo aquello que compone a los cuerpos. Los cuerpos pueden ser de dos tipos. Pueden ser regulares, como una esfera o un prisma, que tienen una figura geométrica característica y que los acompañan fórmulas matemáticas bien exactas, o los cuerpos pueden ser irregulares, como puede ser, por ejemplo, una roca. Características de un cuerpo. Los cuerpos son tridimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden medir en ellos 3 dimensiones. Por ejemplo, supongamos que tengo un cuerpo. Si mido esta dimensión, lo que estaré midiendo es el alto de este objeto. Si por el contrario mido esta dimensión, lo que estaré midiendo es el largo. Y por último, la tercera dimensión posible es el ancho. Además, todo cuerpo tiene que tener masa, peso y volumen. ¿Masa, peso y volumen son lo mismo? Tomemos nuevamente de ejemplo a un cuerpo cualquiera. Si yo observo el lugar que ocupa, estaré hablando de su volumen. Todos los cuerpos ocupan un lugar y ese lugar que ocupa es precisamente el volumen que tiene. Supongamos ahora que puedo observar bien dentro de la composición de ese objeto, de ese cuerpo, y voy a ver que está formado por diminutas partículas, muy pero muy pequeñas. Supongamos que puedo contar cada una de esas partículas. En ese caso lo que estaré calculando es la masa, es decir que la masa es
la cantidad de partículas que posee un cuerpo. Supongamos ahora que a ese mismo cuerpo lo pongo encima de una balanza. En este caso, lo que estaré determinando no será ni su volumen ni su masa, sino que ahora estaremos hablando de su peso. Para poder entender qué es el peso, tenemos que situarnos en el planeta en el cual vivimos, en el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene un centro y todos los objetos que se posen en la superficie de la Tierra se ven atraídos a ese centro. Supongamos ahora que estoy en la Luna. También es un cuerpo como la Tierra, también tiene un centro y también atrae a los objetos que están en su superficie hacia su centro. Ahora, comparemos la situación siguiente. Supongamos que hacemos un viaje de la Tierra a la Luna. ¿Nuestro peso será el mismo? La respuesta es sencilla. La Tierra es un astro de tamaño muy superior al de la Luna. Por lo tanto, eso quiere decir que la Tierra me atrae mucho más a su centro que lo hace la Luna. Por lo tanto, si yo pudiera pesarme en la Luna, comprobaría que el peso es menor. Entonces, definimos a peso como la fuerza con la que la Tierra o la Luna atrae hacia su centro. Estados de la materia. La materia se presenta en al menos 3 estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Estos 3 estados de la materia pueden ser analizados según la denominada teoría cinético-molecular. Esta teoría me permite explicar cómo es que existe cada estado en función de imaginarme que está compuesto por diferentes partículas. Por ejemplo, el estado sólido tiene forma propia. El estado sólido tiene volumen propio. Eso quiere decir que las partículas ocupan un lugar específico. Los sólidos no se pueden comprimir, es decir, no puedo aplicarles presión y reducir su volumen. Tienen poco espacio entre esas partículas y además hay poco movimiento, energía cinética, entre estas partículas. Imaginemos al sólido como cuando el tren está lleno en hora pico. Las partículas están dentro del vagón apenas pudiéndose mover en el espacio que tienen disponible. Analicemos ahora el estado gaseoso. En el estado gaseoso observamos que los gases no tienen forma propia. Tampoco tienen volumen propio. Adaptan su volumen al del recipiente que los contiene, lo mismo con su forma. Se pueden comprimir porque las partículas entre los gases están tan separadas que es posible aplicarles presión y hacer disminuir el volumen que ocupan. Existe mucho espacio entre estas partículas y por lo tanto hay mucho movimiento entre ellas. El estado sólido y el estado gaseoso son los extremos. Ahora analicemos el estado intermedio, que es el estado líquido. En el caso del estado líquido, no tienen forma propia. Los líquidos se adaptan al recipiente que los contiene. Pero sí tienen volumen propio. Basta arrojar al suelo, por ejemplo, un vaso de agua y vamos a ver que el agua se mantiene toda juntita ocupando un mismo lugar. No se pueden comprimir, si bien sus partículas están levemente separadas, a su vez también están muy juntas, por lo tanto no es posible reducir el volumen mediante la aplicación de presión. El espacio entre partículas comparado con el sólido y con el gaseoso es intermedio. Y la energía cinética entre las partículas también es intermedia. A los líquidos y los gases se los denomina fluidos. También estuvimos charlando en clase de un cuarto estado de la materia, el estado de plasma. Este cuarto estado de la materia no se puede explicar usando la teoría cinético-molecular que acabamos de describir brevemente recién. Y en el planeta Tierra lo podemos observar en el fenómeno conocido como auroras boreales. Muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos la próxima clase.